La realidad es que Irán tiene ya las condiciones para efectuar una revolución popular y soberana, pero para eso necesitan que primero Occidente, concretamente Israel y Estados Unidos, saquen sus garras de la región. La República Islámica tiene contradicciones internas brutales. Tiene una contradicción entre unas instituciones teocráticas, unas instituciones medievales, en el sentido de que de los castigos corporales, como latigazos, segregación de la mujer en determinados ámbitos, persecución de los homosexuales, delitos, como digo, medievales, como el de blasfemia, con los castigos que ello conlleva, de pena capital, si no recuerdo mal, incluso. Y de otro lado, una sociedad muy moderna, una tasa de fecundidad muy similar a la de Occidente, una población muy culta, muy formada, incluyendo las mujeres, que también tienen bastante formación. Y de hecho son mayoría en algunas especialidades académicas y laborales. Además, tienen una tecnología muy puntera. Todo esto ya se da, pero falta lo fundamental, que Estados Unidos abandone, y por lo tanto Israel, abandonen sus pretensiones en la región. Cuando esto suceda, por fin el pueblo será verdaderamente libre para poder liberarse de esta teocracia. El 28 de febrero, Estados Unidos e Israel atacaron a Irán. A posteriori nos presentarían este ataque como una maniobra para evitar que Irán tuviese armas nucleares. Pero esto es totalmente falso. En realidad, lo que pretendían era el puro y duro cambio de régimen. Los primeros ataques fueron abrumadores, masivos, que no solamente atacaron la infraestructura militar, sino también la civil, incluyendo comisarías de policía para evitar el control de revueltas por parte de las autoridades civiles, por parte de la policía, y también incluso una escuela, matando a decenas de niñas, en un caso de terrorismo de Estado. La televisión estatal incluso llegó a ser hackeada. Pusieron un discurso de Netanyahu subtitulado en persa, en el cual llamaba a los civiles iraníes a la insurrección. Además, mediante bombardeos masivos, acabaron con buena parte de la cúpula militar y política, incluyendo con Ali Khamenei, el cual estaba reunido con su familia en pleno Ramadán. Es decir, que buscaban un cambio de régimen a través del terror y del descabezamiento político, militar y civil. Ellos pensaban que con estas acciones tan brutales iban a conseguir rápidamente sus objetivos, pero se dieron con un palmo de narices. Hubo celebraciones por la muerte del Ayatolá, es cierto, pero fueron marginales. Lo que fue masivo fueron las movilizaciones populares en apoyo a la República Islámica, que fueron, como digo, masivas. Y esto es bastante interesante porque desmonta los relatos de ambos bandos. De un lado estaba lo que decían que el régimen se sustentaba por la represión pura y dura. Se demostró que no era así. Las comisarías volaron, la autoridad civil se debilitó y aún así no se dieron las revueltas que hubo en enero. Eso sí, también el otro bando queda desmontado. Según este, toda revuelta, toda protesta de los iraníes es causada por la CIA y el Mossad y por las ONGs extranjeras. No se dan cuenta de que una organización, por muy poderosa que sea, no puede generarlas de la nada. Tiene que haber contradicciones internas, las condiciones objetivas, que hagan que la chispa estalle y que las masas sigan a su vanguardia, aunque sea la vanguardia de la destrucción del país y de sometimiento a Occidente. Estas protestas, las protestas que hubo en enero, fueron legítimas. Eran por motivos laborales, por motivos económicos, por la crisis monetaria que había, la crisis económica debido a las sanciones. También se juntaron cuestiones políticas. Yo no sé hasta qué punto la CIA y el Mossad metieron mano. Hay quien les da más poder, otros que les da menos poder. Lo que está claro es que, como digo, había condiciones objetivas y gente dispuesta a levantarse. Esto no sucedió en febrero, el 28 de febrero. Quedó demostrado que el pueblo iraní no protesta cuando les dicen los invasores que protesten, y menos si les ponen una pistola en la cabeza. Ambas posturas son profundamente idealistas y voluntaristas. Se creen que todo depende de la voluntad de los actores y que el pueblo es un ente pasivo que no tiene nada que decir. Y se equivocaron. El pueblo y sus condiciones materiales son importantísimas para decidir la historia, y para esto en concreto también. De hecho, consiguieron justamente todo lo contrario, hacer que los iraníes de distintas sensibilidades se uniesen como un solo hombre. Si es que son unos puñeteros genios, de verdad. Unos puñeteros genios. La realidad es que Irán tiene ya las condiciones para efectuar una revolución popular y soberana. Pero para eso necesitan que primero Occidente, concretamente Israel y Estados Unidos, saquen sus garras de la región. La República Islámica tiene contradicciones internas brutales. Tiene una contradicción entre unas instituciones
teocráticas, unas instituciones medievales, en el sentido de los castigos corporales, como latigazos, segregación de la mujer en determinados ámbitos, persecución de los homosexuales, delitos, como digo, medievales, como el de blasfemia, con los castigos que ello conlleva, de pena capital, si no recuerdo mal, incluso. Y de otro lado, una sociedad muy moderna, una tasa de fecundidad muy similar a la de Occidente, una población muy culta, muy formada, incluyendo las mujeres, que también tienen bastante formación. Y de hecho son mayoría en algunas especialidades académicas y laborales. Además, tienen una tecnología muy puntera. Todo esto ya se da, pero falta lo fundamental, que Estados Unidos abandone, y por lo tanto Israel, abandonen sus pretensiones en la región. Cuando esto suceda, por fin el pueblo será verdaderamente libre para poder liberarse de esta teocracia. Aunque bueno, recordemos quién está luchando contra este fanatismo religioso. Escuchemos a Paula White, la asesora espiritual de Donald Trump. Strike and 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 strike until you have victory. For every enemy that is aligned against you, let there be that we would strike the ground, for you will give us victory, God. I hear a sound of abundance of rain. I hear a sound of victory. I hear a sound of shouting and singing. I hear a sound of victory. I hear a sound of an abundance of rain. I hear a sound of victory. I hear a sound of an abundance of rain. I hear a sound of victory. The Lord says it is done. The Lord says it is done. The Lord says it is done. For I hear victory, 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 victory in the corridors of heaven. In the corridors of heaven, victory, 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 victory. For angels are being released right now. Angels are being dispatched right now. Hamanda aka ata raka teda baka sanda ata ambo osa kata rite eke banda ata rike didi ashata. For angels have even been dispatched from Africa right now. Africa right now. Africa right now. From Africa right now. They're coming here. They're coming here. In the name of Jesus. From South America. They're coming here. They're coming here. They're coming here. They're coming here. From Africa. From South America. Angelic forces. Angelic reinforcement. Angelic reinforcement. Angelic reinforcement. Fika hata anda ata. Ora bata rata anda eke eke manda rasata. For I hear the sound of victory. 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 Strike, 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 strike. Es decir, atacar, 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 atacar. Luego empieza a decir palabras en mantra y luego ya directamente se inventa las palabras hablando en lenguas. No me extraña que algunos cristianos crean que es satánica esta tía. Esta mujer no tiene poder ejecutivo en el gobierno de Estados Unidos, pero sí tiene influencia moral del presidente de la primera potencia militar del mundo, para echarse a temblar. Pero bueno, consideraciones aparte, lo que está claro es que no les salió. Irán llevaba décadas preparándose para este momento, y la guerra de los 12 días del año pasado fue su campo de pruebas. Los misiles y drones iraníes no pudieron ser destruidos en su totalidad, y esto se debió a los múltiples búnkeres, almacenes y fábricas que no solamente estaban bajo tierra, sino bajo las montañas, lo que los hacía imposibles de ser destruidos. Y desde ahí no solamente se protegían, sino que eran también ofensivos, atacaban desde ahí. Y no solamente atacaron a Israel esta vez, sino a todas las bases y activos estadounidenses en la región. Y eso incluyó Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahrein y Arabia Saudí, además de sus enclaves en Irak y Jordania. En solo 40 días atacaron miles de objetivos. Todos estos países tienen muchas contradicciones entre ellos, además de que son dictaduras, por cierto, cosa que los medios no suelen decir. Parece que la única dictadura es Irán. Qatar financia a terroristas islámicos, como se vio en la guerra de Siria, además de financiar a Hamas, junto con Israel, recordemos. Arabia Saudí es un gran financiador de mezquitas wahabitas, una de las corrientes más reaccionarias del Islam. Emiratos Árabes Unidos es todo lo contrario. Tiene declarada la guerra a los llamados musulmanes y de hecho ha puesto el dedo en la llaga al Reino Unido al sacar a la luz el lobby islamista que tiene detrás. De hecho lo considera un peligro de radicalización y ha roto o modificado acuerdos educativos con el país británico. En todo caso, todos tenían en común estar bajo la bota estadounidense e israelí
y beneficiarse económicamente de su petróleo y de otros recursos financieros. Pero esta guerra demostró hasta qué punto están en desventaja con respecto a Israel, puesto que se quejaron de que no recibían toda la defensa antiaérea que necesitaban para hacer frente a los ataques iraníes. Aunque bueno, Israel de todos modos también recibió sus misilazos, además de perder gran cantidad de recursos materiales y humanos en la guerra contra el Líbano, debido a que invadieron el sur del Líbano para hacer frente a Hezbollah. Recordemos que hubo un proxy de Irán en la zona, y para ello no escatimaron en bombardear Beirut y otras ciudades sin previo aviso, incluyendo zonas civiles, dejando a su paso miles de heridos y de muertos. El caso es que por mucho que lo intentaran, no pudieron nada contra Irán. La defensa mosaico, que es básicamente un sistema descentralizado con mandos con protocolos preestablecidos, no dio tregua alguna a Trump, el cual pareció perder totalmente la cabeza. Los posts en su red social Truth estaban totalmente alejados de la realidad. Decía que habían ganado, que el régimen había caído, que había un cambio de régimen, que las nuevas autoridades eran más moderadas que las anteriores, cuando el nuevo ayatolá, el hijo de Jamenei, es aún más anti-yanqui que el anterior. Decían que habían destruido su flota, su aviación, que habían destruido todo, que no quedaba nada, aunque al mismo tiempo se quejaba porque la OTAN no colaboraba, que necesitaban ayuda, en fin, esquizofrenia absoluta. La realidad es que a Irán le quedaban drones para aburrir, y misiles también, pero eran los drones los que hacían un roto porque con su bajo coste destruían instalaciones carísimas. También cayeron algunos aviones, pero sobre todo mermaban la defensa antiaérea, porque con misiles carísimos destruían drones que podrían costar, ¿cuánto? Centenares de miles de dólares, que no es nada en comparación con los millones y millones que cuesta construir un solo misil. El misil Patriot, por ejemplo, puede llegar a costar hasta 6 millones de dólares, mientras que el dron Shahed, por ejemplo, agarraos, entre 10.000 y 50.000 dólares. Es que la diferencia es ridículamente alta. Salen perdiendo, pero por una cantidad estratosférica. La flota de lanchas iraní, Enjambre, llamada Enjambre, también humilló a los grandes buques estadounidenses. Ahora mismo Irán controla, es dueño y señor de Hormuz. Hoy en día, la guerrilla del siglo XXI, que al fin y al cabo una guerrilla es una guerra asimétrica, se libra con drones, ya sea aéreos o submarinos. Además de con lanchas. ¿Quién lo iba a decir, eh? Ante este panorama tan dantesco, Estados Unidos, y concretamente Donald Trump, empezó a perder la cabeza cada vez más. Se planeó la invasión terrestre, como la isla de Hart, por ejemplo, o algún puerto cerca de Hormuz, pero sobre todo lanzó un ultimátum diciendo que iba a arrasar por completo la infraestructura civil y energética iraní. Cuando iba a expirar ese plazo, llegó a decir: «Entregad el uranio, malditos, alabado sea Alá». Y unas horas después, sobre todo, esto es brutal, una civilización entera morirá esta noche. Hablando ya, como vemos, en términos genocidas. Abiertamente genocidas. ¿Pero qué pasó? ¡Oh, sorpresa! El día 7 de abril, a instancia de Pakistán, Donald Trump, para sorpresa de muchos, aceptó los 10 puntos de Irán, calificándolos nada más y nada menos como propuestas viables. ¡Viables! ¿Sabéis lo que contenían esos 10 puntos? Cosas como entregar indemnizaciones de guerra a Irán, el fin de las sanciones, descongelación de los activos iraníes y el fin de todas las guerras en la región. ¿Sabéis lo que es esto? Esto significaría la capitulación de Estados Unidos, el reconocimiento de su derrota. Obviamente, esto no podía durar. Muy poco tiempo después, Donald Trump intentó hacernos luz de gas a todos y decir que eso no fue lo que acordaron. Sea como fuere, el fin de la fase activa de la guerra no significó el fin del bloqueo del estrecho de Hormuz, puesto que Irán estaba bloqueando el estrecho de Hormuz dejando pasar a los barcos que a él les interesaba. Es decir, barcos chinos y de otros rivales geopolíticos de Estados Unidos, lo que supuso una reducción en algunos momentos del 90% del tráfico. O sea que Donald Trump dejó la cosa mucho peor que antes de la guerra. Y lo cierto es que les pusieron en bandeja continuar con dicho bloqueo, puesto que Israel siguió bombardeando el Líbano pese a que estaba dentro de los acuerdos de alto el fuego. A esto contraatacó Estados Unidos con un segundo bloqueo, con el bloqueo directamente del país persa. Un bloqueo poco eficiente, puesto que siguieron pasando barcos, pero que también sirvieron como excusa para que Hormuz siguiese atascado. De hecho, cuando Irán anunció que iba a desbloquear el estrecho, debido a que por un momento parecía que Israel iba a acatar el alto el fuego con el Líbano, Trump dijo que Estados Unidos iba a continuar con el bloqueo. ¿Qué pasó? Que Irán dijo: «Ah, sí, pues entonces nosotros reinstauramos el bloqueo», dejando claro que la parálisis del comercio internacional es por culpa y solo culpa de Estados Unidos, por si había dudas de antes. En realidad, Estados Unidos no podía hacer mucho más.
Su agresión a Irán ha sido uno de los mayores errores de cálculo de la historia de Estados Unidos de la historia reciente. Si se atrevían a hacer una invasión terrestre, se arriesgaban a acabar como en Vietnam, puesto que un país tan grande, tan montañoso y tan poblado iba a ser costosísimo de invadir. No solamente tienes que conquistar el terreno, que ya de por sí es dificilísimo con esas montañas, sino que tienes que retenerlo. Una misión imposible. Solo podían recurrir a los proxies de Kurdistán o de Beluchistán y demás, y dijeron que no. O sea que imposible. La otra alternativa, la de destruir por completo su industria energética, provocaría una respuesta implacable de Irán que llevaría a la destrucción de las plantas petrolíferas de los países del Golfo y de sus desaladoras. ¿Eso qué implicaba? Que millones de personas se quedarían sin agua. Recordemos que son países que son básicamente puñetero desierto, provocando un movimiento migratorio de proporciones gigantescas. Por otra parte, la destrucción de las industrias petroleras significaría la pérdida de más del 20%, casi la cuarta parte de la industria mundial, y la escalada irreversible de los precios del petróleo. Lo que tiene Irán sobre la mesa es básicamente como una disuasión nuclear en el ámbito económico y demográfico, además de que durante la guerra ha demostrado que es perfectamente capaz de atacar la central nuclear israelí de Dimona, lo cual dejaría toda esa zona radiactiva. Hay diversas lecturas de por qué Estados Unidos ha hecho algo así. Hay quien dice que fue por la presión de Israel, y más concretamente de Netanyahu, incluso que habría sido amenazado con la revelación de más archivos Epstein en contra del propio Trump. También se afirma que pretendía ser un golpe contra China para arrebatarle una de sus principales fuentes de petróleo, el petróleo que pasa por Hormuz, lo cual le permitiría ponerse por delante de su principal rival estratégico ahora mismo. Según esta tesis, Trump había salido bastante reforzado y bastante seguro de sí mismo con el golpe que dio contra Venezuela, el secuestro tras un golpe quirúrgico al país caribeño. Fue una operación rápida y que le supuso prácticamente cero consecuencias militares. Estados Unidos ya había reforzado su control del Caribe, incluyendo el canal de Suez, y pensaría que le iba a ser sencillo apoderarse del estrecho de Hormuz. Si este es el caso, se equivocó de parte a parte. Sea como fuere, en este podcast está pensado para aportar una perspectiva dialéctica y materialista a la cuestión, por algo se llama contrahegemonía. Lo que yo veo bastante claro aquí es que la estrategia de Trump fue una agresión desembozada, totalmente libre de máscaras mediáticas y humanitarias, totalmente diferente a lo que vimos en la era de los demócratas desde Barack Obama en adelante y de las injerencias europeas, basadas en la propaganda y en el dominio de espíritus y mentes. Recordemos que George W. Bush lo que había hecho es más o menos como Trump, hacer guerras directas, aunque eso sí, más o menos justificadas con su discurso, como por ejemplo las armas de destrucción masiva en el caso de Irak, de Saddam Hussein, pero que suponía un coste muy grande a nivel económico y también, sobre todo, reputacional. Esto cambió con Barack Obama. Desde Barack Obama, que se presentó como el presidente que abandonaría Irak, que sacaría las tropas de Irak, más o menos como Zapatero, que apostaba por el multilateralismo y por la paz. Como vemos, se repite la historia. Pedro Sánchez está haciendo lo mismo ahora desde España, pero que en realidad sembró el caos y la destrucción a base de la guerra subsidiaria y la propaganda más abrumadora posible. Un modelo que continuaba hasta hoy, que ha sido roto por Donald Trump. ¿Qué es una guerra subsidiaria o proxy? Se trata de una agresión indirecta, en tanto que no ataca el propio ejército de Estados Unidos, sino que lo hacen ejércitos aparentemente nativos, aparentemente autóctonos, cosa que es mentira, puesto que muchas veces van mercenarios y yihadistas, en el caso de Siria, de otros puntos del mundo. El caso es que se vende como una guerra justa, como una guerra contra un tirano, contra un régimen tiránico, y en todo caso lo que se les hace es entregar armas e inteligencia y entrenamiento de tropas. Como he dicho, normalmente suelen ser fuerzas muy reaccionarias, yihadistas o fascistas en el caso de Ucrania, pero no siempre, puesto que tenemos a los interseccionales kurdos que han hecho el trabajo sucio en el este de Siria, por ejemplo. Estas guerras desde luego son mucho menos impopulares, porque da la impresión de que el país no está en guerra, que no hay ninguna guerra contra ningún país, no hay ninguna agresión directa, pero dejaba a los países igualmente arrasados e incluso desarticulados, como el caso de Siria y sobre todo de Libia, que hoy en día es un estado fallido. Eso sí, normalmente va precedido de una revolución de colores, que son revueltas aparentemente populares, aparentemente espontáneas, pero que están dirigidas y coordinadas por las agencias de inteligencia occidentales, y por las ONGs, por la academia, etcétera, etcétera. Las fuerzas de choque suelen ser elementos reaccionarios, como vimos en Ucrania con el Pravy Sector, el sector derecho,
Pero la vanguardia es una supuesta élite universitaria, estudiantil e intelectual y profundamente europeísta y cosmopolita, que en el caso de España sería carne de Sumar, de Más País, de Podemos, incluso de organizaciones ultrarrevolucionarias o supuestamente ultrarrevolucionarias como Coordinadora Juvenil Socialista o IGNIS, del cual ya hablaremos en el siguiente bloque. Bueno, en los siguientes 2 bloques. Este método de agresión, más o menos indirecto, sigue siendo hoy muy efectivo. Vamos a poner el ejemplo de la guerra de Rusia y la guerra de Irán. Es muy fácil que nuestros allegados estén en contra de la guerra de Estados Unidos contra Irán, pero es muy difícil explicarles nuestra posición en la guerra de Ucrania. Para eso tendríamos que retrotraernos al golpe de Estado del Euromaidán, que encima fue vendido como una revolución popular y muchos siguen pensando que así fue. Como esto le siguió unas revueltas masivas en el sudeste del país, de carácter rusófono, que estaban en contra del carácter chauvinista que estaba tomando y de cómo estaban defenestrando a sus ídolos nacionales durante la Gran Guerra Patria, por ejemplo, de cómo el ruso empezó a ser mal visto, cómo empezó a ser perseguido en algunos sectores, etcétera, etcétera. Explicar lo que fue el nacionalismo ucraniano, quién fue Stefan Bandera, quién es el sector derecho y quién es Svoboda, e incluso hacer una disertación sobre las esferas de seguridad de las grandes potencias. Para cuando hayamos acabado, nuestro interlocutor habrá desconectado por completo, tanto porque se aleja por completo de lo que está acostumbrado a oír en los medios generalistas, como también porque la capacidad de atención ha sido torpedeada por esta cultura de vídeos masivos de 1 minuto que ha destruido por completo la capacidad de escucha activa y sostenida. ¿Qué es lo más sencillo para ellos? Decir que Putin no es ningún santo, que ningún bando es bueno, que los dos son malos. Eso es lo mejor de los casos. Cuando no directamente ponerse del lado occidental, del lado de la OTAN, del lado de la Unión Europea. Cuando sin la injerencia de Occidente, Ucrania ahora mismo estaría en paz y no habría millones de desplazados y una cantidad ingente de muertos. Pero como digo, eso requiere un ejercicio intelectual y una capacidad de escucha que hoy es bastante rara. Así pues, esta es la estrategia ofensiva del gran capital financiero. Propaganda, financiación de disidencia e inversión relativamente moderada en industria militar. Una estrategia que choca de frente con el sector del capital que apoya a Donald Trump, la nueva burguesía tecnológica encabezada por Palantir. Esta nueva burguesía quiere una reindustrialización basada en la robotización y la acumulación masiva de datos bajo el control del algoritmo. Y es voraz a la hora de controlar nuevos territorios para extraer los recursos que tanto necesita. Quiere resultados rápidos. Y por lo tanto, la estrategia de los gobiernos subordinados al gran capital financiero les resulta desesperantemente lenta. Puede tardar años en dar sus frutos y dejar a los países devastados e ingobernables. Esto ya se vio en los ejemplos citados de Ucrania en la OTAN, donde lleva años empantanada. Este nuevo capital ve beneficioso tanto la política de concentración del poder estadounidense en todo el continente americano, como la contradicción que presenta con las aspiraciones de Israel de construir en la región el Gran Israel, y que le obliga a Estados Unidos a romper esa política, y es lo que nos ha llevado a la guerra contra Irán. Todo esto es un nicho de negocio para Palantir, el cual, por cierto, es de los principales beneficiados de esta guerra que está dañando tantos sectores de la economía. De hecho, recomiendo echar un vistazo al manifiesto de Palantir, que se llama algo así como República Tecnológica, el cual, entre otras cosas, cierra filas en torno a la burocracia estatal, en el cual la que le da de comer básicamente, echa pullas a la vieja oligarquía financiera, a las que llama las élites hereditarias, una alusión indirecta a los Rockefeller y compañía, rescata la idea del choque de civilizaciones, que tuvo plena vigencia en la época de Bush, y en general justifica un estado de guerra permanente bajo el control tecnológico de Palantir, obviamente. Esta guerra, obviamente, es un golpe bajo para la oligarquía financiera que ahora mismo tiene en Bruselas a su principal valedor político. No tienen reparos en decir que esto ayuda a Rusia, puesto que hace que los precios del petróleo suban, y aparte de perjudicarles a ellos, hace que Rusia pueda venderlo a precios más competitivos. Al mismo tiempo, las armas que deberían ir a Ucrania están siendo desviadas a Irán, y eso tampoco les mola. Además, por supuesto, Europa podría convertirse en blanco de los misiles iraníes. Y se ha visto ya cómo, a diferencia de Rusia, cuyas líneas rojas son bastante móviles, Irán no. Irán ha demostrado que cumple sus amenazas. Esto ha hecho que hasta los países más serviles al sionismo, como por ejemplo la Alemania de Merz, se hayan mantenido al margen y hayan dicho que esta no es su guerra. Es cierto que a nivel retórico han intentado hacer concesiones a Trump, incluso han enviado barcos a la zona para futuro desminado,
pero ninguno de ellos ha querido meterse en la guerra, de forma directa por lo menos, manchándose las manos. Es algo que Trump no les perdona y de hecho les ha amenazado con retirar el apoyo a Ucrania si ellos no participan en Irán. Lo cual es absurdo porque Estados Unidos, incluso con Trump, está metido de lleno. Pero bueno, eso lo tocaremos ahora. Esto también es un golpe demoledor económico para Europa, como he dicho, puesto que una vez eliminada la vía rusa de petróleo barato, solamente les quedaba Hormuz. Y ahora esa vía ha sido cortada. Y esto de momento no está haciendo que reculen y que se acerquen a Rusia. Muy por el contrario, han establecido un nuevo paquete de sanciones que de nuevo controla las exportaciones de petróleo ruso, lo cual es un suicidio a todas luces. En el queroseno, sobre todo, esto se va a notar una barbaridad, puesto que un 45% más o menos de importaciones de queroseno viene precisamente del estrecho de Hormuz. Esto se puede traducir, y de hecho ya se ha traducido en parte, en cancelaciones de vuelos y puede llegar a la supresión de líneas enteras o incluso la quiebra de compañías. De todas maneras, entre distintos capitales, al final son, como digo, no antagónicas. Lo que les diferencia es el cómo y el cuándo, no el qué. Son diferencias tácticas, no estratégicas. Al final, unos y otros se acaban complementando los diferentes frentes. Por ejemplo, Palantir está sacando mucho provecho de la guerra de Ucrania. Está recopilando una cantidad ingente de datos gracias a los ataques ucranianos a Rusia. Al mismo tiempo, operadores de drones ucranianos han participado en la agresión contra Irán. Y de hecho también se dice que están en Malí. Por lo tanto, esa visión idealizada de los ucranianos como pobrecitos, solo se defienden, es totalmente falsa. En realidad son una pieza más del imperialismo occidental. Y cuanto antes se dé cuenta la gente, mejor. Además, Irán, como aliado estratégico de Rusia, es también enemigo de Bruselas. Y de hecho, Europa, la Unión Europea, tiene sanciones contra Irán. Y nunca ha cuestionado el fondo de la agresión a Irán, si acaso la forma. Pero nunca han puesto a Irán como la víctima agredida, en absoluto. Dan la razón a Trump en su agresión. Además de que, como ya he dicho, ha habido movimientos navales en el mar Arábigo. Esto también se aprecia dentro de Estados Unidos en el Partido Demócrata. Sobre el papel, en teoría, están en contra de esta guerra, pero no se han mostrado lo bastante enérgicos para oponerse a ella. Iban a hacer una votación sobre los poderes de guerra de Donald Trump, pero fue pospuesta primero a mediados de abril. Y luego, cuando esa fecha llegó, ¡oh sorpresa!, unos cuantos candidatos demócratas votaron en contra. Poco después dijeron que iban a presentar una propuesta en el Congreso a la semana contra la guerra. Pero claro, ¿qué pasa? Si los números no le dan, porque tienen traidores en sus filas, nunca llegará a buen puerto esa votación. Y yo creo que ellos lo saben, y por eso están haciendo este paripé. Y es que es inevitable que sea así. Por un lado les interesa que Trump se desgaste electoralmente en esta guerra. Pero aparte de eso, el lobby sionista en el Partido Demócrata es muy fuerte también. Hay una gran contradicción entre sus bases, que hay mucho anti-israelí, y su cúpula, que es sionista hasta la médula. Aparte del sionismo disfrazado que ya he dicho que muestran muchos pro-palestinos. Y por encima de todo, esta guerra se ha convertido en una guerra por la supervivencia de Estados Unidos como potencia hegemónica. ¿Van a estar los demócratas en contra? Es evidente que no. Estas convergencias entre ambos capitales se ven en bastante más ejemplos. Por ejemplo, ya he dicho que la voluntad de que Europa se rearme es compartida por Donald Trump y por la Unión Europea, debido al reajuste imperial que está habiendo. Ambas quieren además aumentar el control digital de la población. Pedro Sánchez, bajo la excusa de frenar a la ultraderecha, los discursos de odio, el jodio, ahora con la H, lo que va a hacer con el control de edad de las redes sociales, como ya he dicho antes, es aumentar los datos que tienen dichas redes para controlar a la población y sacar beneficio económico de ellas. Y luego tenemos el tema del euro digital, el cual va a aumentar todavía más dicho control sobre la población. Es la herramienta perfecta para el control social, para el racionamiento en momentos de escasez como la que vamos a tener como esto siga así, para reajustar la economía doméstica en base al rearme, incluso para castigar a un individuo concreto por mal comportamiento, bloqueándole ciertas compras, por ejemplo. Y esto lo está haciendo, o mejor dicho, esto lo tiene planeado hacer el gran capital financiero de Bruselas, no los tecnoligarcas como Elon Musk o Palantir, no, Bruselas. La Europa democrática, freno de la supuesta ultraderecha. Y cómo olvidar cómo Pedro Sánchez, aquí por el PP y Vox, he visto como el amigo de los chinos, el que pacta con el Partido Comunista, el que comercia con ellos.
Y sí, en efecto, Pedro Sánchez se ha ido a China a hacer negocios. Pero ¿sabéis quién ha ido también hace poco? Efectivamente, Donald Trump. Y se ha llevado a toda la plana mayor de la tecnocracia, de los tecnoligarcas, de la nueva burguesía tecnológica. Lo que me gusta de Trump es lo transparente que es. Con una sola foto puedes ver claramente cuál es el sector de la burguesía que apoya a su administración. Para ir concluyendo, esta guerra ha dejado a Estados Unidos mucho peor de lo que estaba antes de que empezase. El comercio petrolífero está paralizado en un 20%, el 20% más barato que procedía de Hormuz. Los buques ya no llegan. Sobre principios mediados de abril, si no recuerdo mal, fue cuando terminaron de llegar los últimos buques a su destino. Ya no llegan más. A partir de ahora va a haber un déficit en las industrias globales, plástico, fertilizantes, microchips. Muchísimas industrias dependen del petróleo y se va a traducir también en los precios. Luego está el factor geoestratégico. Estados Unidos ya no tiene poder en Hormuz. Antes sus aliados podían comerciar libremente, ya no. De hecho, sus aliados, Arabia Saudí y Qatar, por ejemplo, están desvinculándose de Estados Unidos o por lo menos acercándose a otros países como el llamado eje suní, Egipto, Turquía y Pakistán. Esto no es necesariamente beneficioso para Irán, en tanto que Pakistán proporciona un paraguas nuclear a Arabia Saudí, de hecho ya tenían un pacto de antes, pero están buscando alternativas que no pasan por Estados Unidos. De hecho, China está vendiendo armas Es muy gracioso porque China está vendiendo armas a Arabia Saudí. Yo lo de los chinos es que no lo entiendo, de verdad. Venden tridentes al diablo si hace falta. Esto los prochinos intentan justificarlo de cualquier manera, que lo hacen supuestamente para que no dependan tanto de las armas de Estados Unidos y tal, pero da igual, si te atacan, que más ataques con armas chinas que con armas estadounidenses. Pero bueno, lo que sí que es cierto es que Estados Unidos está viendo cómo el equilibrio de poder se está reconfigurando. De hecho, las contradicciones inherentes a estos estados tan heterogéneos están saltando por los aires ahora mismo. Y esto se ha visto claramente con el abandono por parte de Emiratos Árabes Unidos de la OPEP, lo cual ha sentado como una patada en la entrepierna a Arabia Saudí y a Qatar. Y eso por no hablar de Europa, que ya he comentado antes la dantesca situación que tenemos por delante. Pero lo que es para Estados Unidos, a nivel del puro egoísmo estadounidense, la jugada le ha salido terriblemente mal. ¿Qué va a hacer a partir de ahora? Es una incógnita, la verdad. Si decide atacar, Irán cumplirá sus amenazas y reventará la región. Dicen que esto beneficiaría a Israel porque dejaría hecho un solar Oriente Medio. Según esta postura, sus competidores económicos quedarían borrados del mapa y sería beneficiado por ese aspecto. Pero Israel tampoco se salvaría. Sus desalinizadoras estarían en peligro también, sus centrales eléctricas, e incluso Dimona, ya lo hemos comentado. ¿Nos vamos hacia un punto muerto permanente, como la península de Corea? No lo sé. Pero la cosa pinta muy mal para Estados Unidos, se reinicie la guerra o no. Yo esto ya lo dije. Donald Trump exacerbaría las contradicciones, tanto internas como sobre todo del orden internacional. Pero francamente, jamás pensé que llegaríamos a esto. Está por ver cómo va a repercutir esta crisis en España. Por lo pronto, hacia mediados de abril, la inflación española superó a la media europea. Si el nivel europeo era de 2,8, en una base de 2,1, en España ascendió al 3,4 con base a 2,5. España es bastante vulnerable. Aunque nos llega gas de Argelia, el cual es un suministro bastante seguro, dependemos muchísimo del precio del petróleo internacional. Tenemos una alta demanda interna, sectores muy dependientes del transporte y una masa laboral dependiente del sector servicios y sobre todo del turismo. Y como se recorten líneas, España va a pasarlo realmente mal. Además, la agricultura española depende demasiado de las exportaciones al extranjero, al mismo tiempo que también es muy dependiente de los fertilizantes que vienen de Rusia. Y como Rusia, debido a la crisis mundial, decide recortar las exportaciones, tendremos un problema muy gordo. Si los peores escenarios, que son los que he descrito, se cumplen, cundirá el descontento en paralelo con la escasez. Ahora bien, ¿quién lo va a aprovechar? Ahora mismo Pedro Sánchez es un vampiro político para la izquierda. Está chupando electorado a Podemos y también a Sumar, en base a sus políticas supuestamente antifascistas, entre comillas, a su enfrentamiento impostado con Israel y a su falso antibelicismo. Pero está aprovechando esta crisis internacional para formar una especie de bloque anti-Trump con países de Hispanoamérica como México, por ejemplo. Es cierto que en Madrid se están produciendo componentes electrónicos que van a parar a las cadenas de montaje para la construcción de drones que Ucrania utiliza contra Rusia. Día tras día, drones ucranianos, entre comillas, con componentes electrónicos europeos, van a parar al suelo ruso matando a civiles. Y hace unos pocos días, el 19 de marzo o 18, no me acuerdo, Ucrania lanzó un ataque masivo contra Rusia, incluyendo más de 600 drones a Moscú.
Muchos de ellos fueron interceptados, pero otros hicieron bastantes destrozos en la ciudad. Nosotros somos parte de esto. De hecho, a poco de estallar la guerra contra Irán, Pedro Sánchez firmó con Zelensky un acuerdo que incluía ayuda económica y cooperación en materia de investigación de drones, para que veamos hasta qué punto estamos pringaos. Pero esto se le podría perdonar, aparte de que porque la gente no sabe este dato, por el hecho de que es percibido como un mal menor frente a PP y Vox. Y lo peor es que esto es cierto, al menos a nivel de política exterior, claro. PP y Vox son tan serviles al capital sionista, a Donald Trump, a Bruselas y a todos estos bloques, que los pondrían en la mira tanto de Rusia como de Irán. Porque Rusia, por ejemplo, a pesar de que hacemos lo que he dicho, no estamos en primera línea en caso de posible ataque. Irán lo mismo, incluso pusieron fotos del presidente y agradecimientos en sus misiles. Esto podría cambiar con un gobierno de derechas, por desgracia. Y mira que yo tengo inquina a Sánchez, pero por desgracia los que van a venir a nivel de política exterior son lo peor que te puedes echar a la cara. Y no es que Pedro Sánchez sea un santo, que lo haga por principios ni nada de eso. Él conoce a la perfección el panorama político que hay en España y lo está exprimiendo al máximo para poder perpetuarse en el poder. Es puro egoísmo. Es puro egoísmo. Es un puñetero Maquiavelo el tío. Pero nos beneficia en ese aspecto. En cualquier caso, la guerra de Irán ha demostrado que un país más o menos modesto es capaz de enfrentarse a la primera potencia militar si cuenta con una serie de factores a su favor. Y esos factores nosotros los tenemos. Territorio montañoso, para construir búnkeres y fábricas subterráneas. Nosotros estamos bien servidos en eso. Y de hecho, nuestra orografía ya fue aprovechada en las guerrillas tradicionales en 1808 para hacer frente al invasor francés. También contamos con un estrecho clave, el estrecho de Gibraltar. Si lo cortamos, daríamos un golpe brutal a ese lado del imperialismo occidental. Solo necesitamos recuperar la cohesión social y crear un partido de vanguardia y un movimiento de masas fuerte, lo cual pasa por acabar con la interseccionalidad, que derribe al régimen del 78 para poder instaurar una república popular y soberana. Con esto podremos contra cualquiera que se ponga por delante. Desde luego estamos lejísimos de esto, pero experiencias como Bulgaria, donde ha ganado un partido rojo y pardo, demuestran que es posible. Está muy lejos de lo que a mí me gustaría ese gobierno, no rupturista, pero demuestra que hay una tercera vía al gran capital financiero de Bruselas y a la nueva derecha populista sionista. Así que mucho ánimo, que hay esperanza.